A nadie le gustan las dificultades o los tiempos de crisis. Y es por eso que cuando las dificultades llegan, una de las primeras reacciones que nosotros tenemos, ¿cuál es? Lamentarnos, y la otra, entrar en pánico. ¿De quién es la culpa? ¿Dónde está el culpable? Tenemos esa reacción natural. Y como estamos viendo en estos días, nosotros como creyentes, será esencial que mantengamos un balance entre nuestra fe y la sensatez y la prudencia que nos debe caracterizar como hijos de Dios. Así que es fácil que en tiempos de dificultad la gente se desespere, y algunos de ustedes ya han empezado a ver aquí algunas de esas manifestaciones. Los que fueron el viernes a los supermercados, los que fueron ayer al supermercado, ya hay filas, ya han empezado a ver cosas que solo veíamos que sucedían en otros países bajo circunstancias más graves, anaqueles o estantes de supermercado completamente vacíos. Y eso genera un sentimiento ¿de qué? De incertidumbre, de temor en algunos, de pánico en otros, pero nosotros necesitamos como creyentes sentarnos por un momento y no dejarnos llevar por el temor. ¿Por qué? Porque el temor nos hace actuar de manera desmedida, de una manera no sensata. Ir al supermercado y tomar 20 paquetes de papel higiénico, 30 tarros de líquido para lavarse las manos. No es sensato en este momento esa exageración. Claro, algunos lo están haciendo por ganancia. Algunos lo están comprando. Desafortunadamente en estos tiempos tenemos que cuidarnos porque también eso sucede. Hay quienes lo toman en esas cantidades para luego ponerlo en venta por el internet y cobran, y la gente desesperada paga cantidades. Así que como cristianos nosotros en tiempo de dificultad, de crisis, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a confiar en Dios y mantener la calma. Como cristianos, a esta altura de nuestra vida, deberíamos saber que las dificultades en realidad son oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Para crecer y fortalecernos en la fe. Es en tiempo de dificultad que el pueblo de Dios muestra qué pueblo es, quién es su Padre. Y esta es una gran oportunidad para que nosotros, los que todavía tenemos que ir a trabajar con alguien, podamos compartirles de esa paz, de esa fe y de esa calma que hay en nuestro corazón. Entonces, es una oportunidad. Y también es otra oportunidad, ¿sabe por qué? Porque en los tiempos de crisis, si estamos atentos, es cuando más veremos a Dios actuar de manera sobrenatural. Entonces usted y yo estaremos en primera fila para ver a Dios cómo es que actúa. Sin embargo, cuando hay dificultades o peligros, como es el caso que hoy tenemos debido a esta pandemia, los cristianos no solo tenemos que mantener nuestra fe, sino que por el otro lado también debemos ser sabios para saber cómo mantener un balance entre la fe y la sensatez. El libro de Proverbios, por ejemplo, nos dice lo siguiente: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Esa es la versión de la Reina Valera. Déjenme leerles la Nueva Traducción Viviente, lo que dice ese mismo verso. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Entonces, este caso de crisis de salud que está ocasionando este virus nos puede afectar y debemos ser sabios. Por eso les decía hace un momento, necesitamos escuchar a las autoridades competentes, a los médicos. No pensemos que nuestra fe no tiene lugar en medio de una crisis, por el contrario, sí, pero la sensatez también lo es. No nos hará ser menos espirituales que escuchar los consejos de un médico, o algunos de ustedes aquí no tienen condiciones médicas y por eso se toman la medicina a diario. ¿Eso niega su fe? No, por el contrario, mi hermano, cuando nosotros realmente somos creyentes, debemos saber que debemos ser sabios, sensatos y prudentes.
esa no es una negación de nuestra fe, por el contrario, es una evidencia de nuestra fe. Cuando nosotros actuamos de manera sabia en medio de tiempos difíciles, ¿sí? La Biblia nos relata muchas ocasiones en que las dificultades del pueblo de Israel fueron sencillamente abrumadoras. Basta leer unos cuantos pasajes en el Antiguo Testamento para darnos cuenta que Israel sufrió grandes catástrofes. Grandes. Es justo también reconocer que algunas de estas grandes dificultades que el pueblo de Israel enfrentó se debieron a causa de ¿qué? De su pecado. Pero también la Biblia nos dice que Israel enfrentó muchas circunstancias difíciles por causa de otros, a través de las cuales Dios mostró su poder. ¿El caso cuál es? Cuando el pueblo salió de Egipto de la esclavitud. Dios mostró ¿qué? Su poder a través de ellos. Entonces, no todas las dificultades son causa del pecado, por eso no nos aligeremos a decir, esto es un castigo de Dios, esto... No, tomemos las cosas en su medida proporción y veamos lo que Dios puede hacer en tiempos de crisis como estos a través de nosotros como iglesia. Porque en esas circunstancias y en estas, Dios puede mostrar su poder a través de nosotros. Y la Biblia es un testimonio de ello. Cómo Dios puede actuar. Las dificultades entonces o las crisis son ¿qué? Oportunidades. No solo para crecer espiritualmente como iglesia también, sino para aprender a confiar en Dios. Y por eso nosotros los creyentes en medio de la crisis debemos aprender a actuar de manera diferente. Dice la Biblia que el impío corre sin que nadie lo persiga. Nosotros debemos aprender a estar confiados en Dios. Así que, aunque todo parezca complicarse a nuestro alrededor, lo voy a invitar a que esta mañana abra su Biblia en Habacuc capítulo 3. Yo sé que este es un pasaje que hemos escuchado muchas veces. Habacuc capítulo 3. Y vamos a estar examinando unos 3 versos allí a partir del verso 17 hasta el 19. Y allí vamos a ver cuál es la actitud de un hombre que en medio de una circunstancia bien difícil, bien adversa, no solo confió en Dios, sino que encontró la manera de alegrarse y gozarse en medio de esa situación. Y como para nosotros debe ser una actitud digna de imitar. Así que al abrir nuestras Biblias vamos al verso 17 de Habacuc y voy a leerlo y luego nos detenemos por un momento para meditar en él. Dice así la palabra del Señor, Habacuc 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Detengámonos por un momento y analicemos esa pequeña porción. Para el profeta Habacuc y el pueblo de Judá, se avecinaba qué clase de futuro. Un futuro sombrío, un futuro aterrador, por decirlo menos. Y Habacuc no negó la situación, no dijo, no, aquí no va a pasar nada, aquí no sucede nada, aquí nadie se va a morir, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Habacuc simplemente como un fiel profeta de Dios le estaba anunciando al pueblo lo que iba a venir y la razón por la que iba a venir esta catástrofe. Todos aquí somos conscientes, hermano, que como raza, como seres humanos, hemos hecho méritos suficientes a esta altura de la vida para merecer un juicio de Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hemos recibido todavía? De una manera drástica y terrible, por la misericordia de nuestro Dios. Y en parte se debe a la iglesia, al remanente fiel, que alrededor del mundo se reúne y mantiene su fe y vive en su relación con Cristo. Entonces Dios, por amor a esos escogidos, todavía no ha desatado su ira como podría ser. Así que, ¿qué es lo primero que Habacuc reconoce? La situación. Dice, esto está mal y se va a poner peor. Todos sabemos que con solo ojear la Biblia,
Cuando Dios anunciaba esto, le estaba dando al pueblo una oportunidad ¿de qué? De arrepentirse. Y si el pueblo se arrepentía, Dios cambiaba la situación. Este puede ser uno de los tantos llamados que Dios le está haciendo a esta humanidad. Puede ser. Está llamando a que la gente se vuelva a Él, que nos volvamos de nuestra maldad. Así que, todo aquello, y quiero que analice el texto conmigo por un momento, todo aquello en lo que dependía el sustento cotidiano del pueblo de Israel estaba en peligro. Mire que estaba en peligro. Señale usted en su Biblia si quiere. La higuera era parte del sustento del pueblo de Israel porque producía los higos, que eran alimento básico para los pobres. ¿Qué más? Las vides, el fruto de la vid. El vino era un elemento esencial para la vida de aquella gente. Los olivos, el aceite de oliva era esencial, básico para la sobrevivencia de aquella gente. Los campos no iban a dar más su cosecha, no iba a haber trigo, no iba a haber cebada, los elementos esenciales. ¿Qué más se iba a acabar? Las ovejas. No iban a haber ovejas. Y tampoco iba a haber ¿qué? Ganado. Entonces, no solo se ponía en peligro la existencia del pueblo con su provisión diaria, sino que adicional, el culto y el servicio serían interrumpidos, porque sin ovejas y sin ganado no podría haber ¿qué? Sacrificio diario. Cuando la tragedia o la crisis ataca, amenaza con interrumpir hasta nuestro servicio de adoración, como estamos viendo en el día de hoy. Así que tenemos que ser conscientes. ¿Y qué hizo Habacuc? Habacuc no negó esa realidad, sino que se preparó y buscó confiadamente ¿a quién? A Dios. Entonces, mis hermanos, puede ser que los medios estén exagerando, como puede ser que no. Nosotros se nos pinta una nube oscura. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Salir corriendo y escondernos? No. Buscar el rostro de Dios en oración. Confiar en Él y seguir esperando en Dios. Ante la crisis que hoy estamos viviendo es fácil apuntar el dedo. ¿A dónde hemos apuntado el dedo? Todos nosotros hemos caído en eso. Esto es culpa de los chinos. ¿Resolvemos algo con eso? Me contaron el día de ayer que a los supermercados chinos no les quieren hacer delivery. Los conductores de camión no quieren ir a los supermercados de los chinos a dejar la mercancía. Cuando muchos ven ahora a un chino, y si está en un medio de transporte y se le ocurre por alguna de aquellas cosas del organismo hacer ¡ah!, todo el mundo se aparta y enseguida lo empiezan a mirar mal. Eso es pánico. Eso es pánico. Entonces, ¿se resuelve el problema con actuar de una manera así? No. Ayudamos o incentivamos a que ese pánico colectivo se agrave cada vez más. ¿Sí ve? Entonces, no es buscando culpables, pero tampoco negando la situación, que nosotros como hijos debemos reaccionar en un tiempo como este. En las ocasiones de crisis, nosotros como cristianos estamos llamados a actuar de una manera ¿cómo? Diferente. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque somos hijos de nuestro Padre. ¿Y por dónde debemos empezar nosotros entonces los cristianos en momento de dificultad? Buscando a Dios. Habacuc, ¿dónde empezó? Buscando a Dios. Así que el panorama se puede tornar oscuro, tenebroso, pero debemos buscar a quién, aquel que es la luz. Entre más oscura sea la noche, más tengo que buscar a Dios que es luz, ¿o no? Eso es lo que tiene que hacer el pueblo cristiano en este momento. Así que David fue un hombre que experimentó muchas dificultades y los salmos así lo reflejan. Pero él sabía perfectamente a dónde acudir en tiempo de dificultad. Hay un salmo que todos nosotros nos conocemos
y que dice, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo qué? Los cielos y la tierra. Y no dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Entonces, mi hermano, en tiempo de crisis es un excelente tiempo para mostrar en quién hemos creído nosotros. Y es donde tenemos que levantar la mirada. Nuestra respuesta no va a estar en el gobierno que nos mande un cheque porque no fuimos 2 semanas a trabajar. Nuestra mirada y nuestra confianza está puesta en nuestro Padre Celestial. Y es allí donde usted y yo podemos mostrarle a otros en quién hemos creído. Es en estos momentos a donde nosotros sabemos a quién acudir. Mientras la gente está corriendo para acudir a los supermercados, está corriendo a todo este tipo de cosas, nosotros como hijos de Dios hemos acudido ¿a dónde? Al Tribunal Supremo, a la presencia de nuestro Padre Celestial, porque allí encontramos consuelo, esperanza y paz para nuestras dificultades. Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, tener fe no significa, en este caso, que usted... Pensemos en esto por un momento, rápidamente les doy un ejemplo. ¿Ustedes creen en Dios? Amén. ¿Creemos en Dios en esta iglesia? Amén. Amén. Creemos en Dios. Pero eso no significa que vamos a ser insensatos para seguir algunas indicaciones. Si usted tiene que viajar en el transporte público, usted llega después de viajar en el transporte público a casa y en lugar de irse directamente a bañarse las manos, va y toma a su pequeño bebé, lo alza, le coge la cara a su esposa y luego se sienta a la mesa y come con la mano. ¿Todo por qué? Porque usted dice que tiene fe y que ninguna plaga llegará a su casa. ¿Es eso sensato? ¿Es eso fe? No. Simple y sencillamente no, mi hermano. No es sensato y no es fe. Mire, eso de la cuarentena no se lo inventó el hombre. La cuarentena de 14 días no se lo inventó el hombre, lo dictaminó Dios. Si usted va a Levítico capítulo 13, allí está la cuarentena. Cuando alguien en el pueblo de Israel aparecía con una mancha que parecía lepra, dice que debía ir al sumo sacerdote. El sumo sacerdote le observaba la mancha y le decía, vete y quédate aislado por una semana, aislado de todo. No tenía fe esta gente, ni el sumo sacerdote, ni el enfermo. Sí, pero era una medida de precaución. Léase todo el capítulo 13 de Levítico, y ahí va a encontrar lo que estamos hablando. Dice que después de 7 días, el sacerdote iba y lo examinaba otra vez. Si la mancha no había cambiado, estaba limpio. Pero aún así, ¿qué le mandaba hacer? Permanecer aislado por otra semana. 14 días. Dios no se equivoca, mi hermano. Si hay alguna posibilidad de infectarnos, si tenemos alguna posibilidad de contaminar a alguien, no es necesariamente sabio y bíblico apartarnos por un par de semanas. Y lo dice la Biblia. Antes que el Consejo de Salud de Canadá o cualquier otra organización mundial de la salud. ¿Quién lo está diciendo? Dios, por el bienestar del pueblo. Entendamos esto, mi hermano. Ser prudentes no significa que no tenemos fe. Por el contrario, significa que tenemos fe y valoramos la vida de nuestros hermanos también. Y los cuidamos. Así que nosotros sabemos que esta enfermedad tiene un potencial. Sí, hay un potencial que se puede expandir. Y aunque el panorama pueda, como decía hace un momento, volverse oscuro, nosotros como hijos de Dios no podemos negar esa realidad, pero tampoco podemos desconfiar del poder de Dios para mantenernos libres de ella. Es un delicado balance y equilibrio entre nuestra fe y la sensatez. Si usted no tiene necesidad de ir a un lugar donde hay personas vulnerables, no vaya. No necesita hacerlo, no vaya. No exponga a su familia. Tal vez usted y yo nos sentimos que estamos en el rango de las personas que menos pueden ser afectadas. Ese no sería el problema. Porque ¿qué tal si nosotros
contraemos el virus y lo llevamos a casa y nuestra querida madre que es más anciana o uno de nuestros pequeños hijos se enferma y Dios no lo quiera, llega a pasar algo más grave, ¿cómo nos sentiríamos? Culpables. Entonces seamos prudentes en ese aspecto. En tiempos como estos no debemos atemorizarnos ni entrar en pánico. Por el contrario, debemos descansar en los brazos de nuestro Padre Celestial y ser prudentes. Debemos seguir las instrucciones y esta actitud no niega nuestra fe, la confirma. La confirma. ¿Qué más sigue diciendo Habacuc? Dice verso 18. Mire que el panorama del verso 17 era terrible, ¿o no? No va a haber nada. Verso 18. Habacuc no dice, y por razón de eso, de que todo se veía tan mal, yo me desesperé y me puse a llorar y me rasgué las vestiduras y me fui a Costco a comprar una cantidad de cosas para guardarlas en mi casa. Que en unos meses voy a tener que votar o ver qué hacer porque no me sirven para nada. No, ¿sabe qué dijo Habacuc? Preste atención, ¿con todo qué? Con todo lo anterior que acabamos de mencionar, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Suena difícil que en un tiempo como ese, el profeta decida alegrarse. Habría que tal vez estar loco o ser un masoquista para gozarse con tanto dolor y tanta desgracia cuando él podía estar viendo gente morir a diestra y siniestra. Pero ¿sabe qué? Habacuc en medio de ese tiempo no se alegró de la tragedia, no se alegró del dolor humano, no se alegró que esto era un castigo para los pecadores y para los impíos. No, se alegró de que aquella situación difícil iba a permitir que el pueblo de Israel viera quién es Dios y que él pudiera confiar en ese Dios. Entonces, en tiempos como este, no nos alegramos que la gente esté muriendo, no nos alegramos que la gente esté enferma, no nos alegramos que la gente esté perdiendo sus empleos por causa de esto. Nos alegramos o nos gozamos en saber que Dios puede utilizar esto para traer un avivamiento, para traer un despertar en los seres humanos. Y en nosotros aumentar nuestra fe en Él y confianza en Él. Cuando las circunstancias nos amenazan porque son terribles, es cuando en verdad los hijos de Dios se paran firmes y se sostienen en Dios. Saber que no importa qué tan difícil llegue a ser una situación, Dios sabe cuidar de sus hijos en estos tiempos, ¿o no? La Biblia es un constante recuerdo de lo que Dios es capaz de hacer con los que en Él creen, aunque las circunstancias sean las más adversas. Y si no, démonos una leidita en estos días que vamos a tener tiempo, que no vamos a venir a la iglesia, vayamos al Éxodo. Y démonos una leidita y démonos cuenta cómo Dios sostuvo un pueblo por 40 años en un desierto. ¿Se merecía aquel pueblo tal cuidado y tal protección? No. ¿Por qué la recibieron? Porque era el pueblo escogido de Dios. Y usted y yo somos el pueblo escogido de Dios. Y en eso tenemos que confiar. Así que, en tiempos de dificultad Dios los utiliza para ciertas circunstancias. Y le voy a mencionar rápidamente 3. Las dificultades prueban. Dice el apóstol Pedro que seremos probados también. Pablo también habla de que seremos probados, como por el fuego. Pero rápidamente le voy a mencionar 3, pueden haber, y van a haber muchas más, pero 3 circunstancias o acciones que Dios toma en medio de las dificultades con su pueblo. Miren, la primera de ellas, a través de las crisis o las dificultades, Dios poda a su pueblo. ¿Ustedes saben lo que es podar? Es cortar aquello que no sirve, que le está consumiendo el nutriente a las uvas verdaderas, ¿cierto? O a cualquier planta. Y esos que no están muy firmes, que apenas vienen a la iglesia de vez en cuando, que dicen que creen en Dios, pero lo hacen a su manera, porque dicen yo creo en Dios a mi manera, todo eso, y que de vez en cuando leen la Biblia, y que la tienen abierta en un salmo particular, o en alguna porción de las Escrituras, y se saben uno que otro verso de memoria,
y aún aparecen incluso en las membresías de las iglesias, en los archivos de las iglesias como miembros, son en estos tiempos en que son probadas su fe. Y algunos de ellos, ¿qué hacen? Tan pronto vienen estas dificultades, arrancan a salvar su pellejo. Se van de la iglesia, dejan de hacer una serie de cosas y entonces allí está la primera acción que Dios utiliza para las crisis. Los que no son, estas circunstancias los van a cortar. ¿Qué más hace? La segunda, hay miembros en la iglesia que tienen como un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y en estas circunstancias, ¿qué sucede? Su fe se afirma. Y entonces pasan a ser, ¿qué? Verdaderos creyentes. Entonces, ¿la crisis sirvió para qué? Para afirmarlos, para que creyeran, para que confiaran más en Dios. Entonces, sirvió de beneficio para el alma de esa persona. Entonces, la crisis tiene esa posibilidad. La dificultad tiene. Entonces, ante esa crisis que hacen, se convierten en verdaderos cristianos, en verdaderos siervos de Dios. Y para eso sirve la crisis. Entonces, y la tercera, ¿para qué sirven las dificultades? Aquel cristiano que es maduro, aquel cristiano que está firme, aquel cristiano que no está corriendo a Costco, ni a No Frills, ni a ninguna de estas partes, porque es aquel cristiano maduro que en medio de estas circunstancias reposa y descansa en Dios tranquilo. No le mueve la tierra, no se le mueve la silla, no da una gota de sudor, de pánico. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha creído y está firme. Está firme. Entonces hay esas tres circunstancias, esos tres tipos de personas, Dios las modifica o las afecta a través de las crisis. El que está firme, ¿qué hace? Después de otra crisis dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él está al control de las circunstancias y sale de la crisis ¿cómo? Fortalecido. Así que se recuerda a el tercer hombre, que el justo por la fe vivirá. Y que Jehová es su pastor y por tanto nada le faltará. ¿Ve? Entonces, mi hermano, esa era la posición de Habacuc, la del tercero. Un hombre reposado que conocía a Dios y por eso se podía gozar en medio de la tragedia, no por la tragedia, pero en medio de la tragedia, ¿por qué? Porque él sabía en quién había confiado, quién era su Señor, quién era su pastor, quién era su sustentador. Y no porque él lo mereciera, sino porque su Padre se lo había dado por gracia. Y entonces en tiempo de dificultad, Habacuc dice, yo me alegraré y me gozaré. ¿En quién? En el Dios de mi salvación. Habacuc estaba seguro que Dios era el Dios de su salvación. Así que en tiempo de crisis, vuelvo y le repito, mi hermano, mi hermana, es un buen tiempo para mostrar nuestra fe, para exhibirla brillante, como es nuestra fe, para mostrar el verdadero amor cristiano. Si usted compró ciertos alimentos y sabe que hay un hermano anciano que no tuvo o no pudo ir al supermercado, es un buen tiempo de mostrar nuestra misericordia y compartirle algo de lo que nosotros sí pudimos comprar. Si la situación se pone un poco más difícil, podemos expresar nuestro amor cristiano en esa manera, buscando a los más vulnerables de la iglesia y diciéndoles, hermano, ¿en qué les podemos ayudar? Esta es una gran oportunidad para la iglesia. No la miremos como algo malo. Este es un tiempo en el que si nos dicen que debemos quedarnos en casa, aprovechemos este tiempo ¿para qué? Para tener comunión con Dios. Saquemos el tiempo para leer con calma las Escrituras, meditar en ellas, orar los unos por los otros, ayunar, que cuando estamos en medio de los trabajos, poco tiempo nos queda para ayunar. Si a usted y a mí me dicen, vaya para la casa estas 2 semanas porque todo va a estar cerrado, ayunemos, oremos. Y de paso, si ayunamos, vamos a salvar algo de alimentos por si la cosa se pone más larga. Así que mantengamos la calma. Nuestra esperanza y nuestra confianza está en Dios. ¿Cómo termina Habacuc diciendo? Verso 19. ¿Por qué Habacuc se podía gozar y alegrar?
En el verso 19 nos da la razón. ¿Sabe por qué? Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, ¿por qué Habacuc podía estar tranquilo? Porque sabía que Dios era su fortaleza. Cuando Habacuc está hablando de fortaleza, nos está hablando de una especie de castillo, una edificación que estaba protegida para evitar los ataques del enemigo. Y en estas fortalezas que había suficiente alimento, había agua y la persona se sentía protegida allí. Pero Habacuc no dice, yo me sentía protegido porque estaba en una fortaleza. Yo me sentía protegido porque me metí en un castillo con hartas provisiones. No, Habacuc no dice eso. Habacuc dice que él se podía alegrar y se podía gozar porque su fortaleza era Jehová el Señor. ¿Ve la diferencia? Entonces aquí nosotros tenemos que, como hijos de Dios, en tiempos difíciles, saber quién es nuestra fortaleza. ¿Usted confía en el dinero? ¿Confía en las raciones de comida que tiene para 2 semanas? ¿Confía en que su casa es una fortaleza? ¿Sabe que eso puede cambiar? Y lo estamos viendo. Eso podría cambiar y volverse dramático. Así que para nosotros los hijos de Dios, nuestra seguridad no depende de qué, ni de nuestro empleo, ni de cuántos ahorros tengamos, ni nada de esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fortaleza es Jehová el Señor. Y Él es el que nos va a proveer y nos va a dar. Si es necesario volver a hacer llover maná del cielo, yo no tengo la menor duda que Dios lo puede hacer. Y esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe, debe ser nuestra fe. Así que Dios ha sido fiel para ¿con quién? Con su remanente fiel. En tiempo de crisis a lo largo del pueblo de Israel, siempre hubo un remanente fiel. La pregunta aquí no es si Dios podrá. La pregunta aquí es, ¿soy yo parte de ese remanente fiel? ¿Es Dios mi Padre? Porque si Dios es mi Padre, Él es mi fortaleza. Y por eso puedo caminar confiado. Habacuc reconoció que en tiempos de angustia y de dificultad, ¿a dónde debía ir? A Dios. Él es su fortaleza. Este no es tiempo de entrar en pánico, mi hermano. Este es tiempo de entrar en la presencia de Dios, más bien. En lugar de salir corriendo como gallinas sin cabeza, sin saber para dónde vamos, vayamos a la presencia de nuestro Dios. Busquemos su rostro. Aprovechemos este tiempo para entrar en intimidad con Él, como tal vez no lo hacemos normalmente, cuando todo parece ser bien. Pero recuerde que la Biblia no, más exactamente Jesús nos dijo que debíamos ser astutos como serpientes, prudentes como las serpientes, dice otra versión. Es tiempo de que nosotros reflexionemos en quién hemos creído y a dónde sí debemos correr. La gente corre por miedo. Nosotros debemos correr por amor a la presencia de nuestro Dios, a postrarnos en esa presencia donde nada nos hará falta. Así que los tiempos difíciles siempre son un buen indicador ¿de qué? De en quién hemos creído y quiénes somos nosotros. Es en ese tiempo que se prueba de qué estamos usted y yo hechos, quién ocupa el primer lugar en nuestro corazón y quién es nuestra fortaleza. La iglesia ha sido probada en tiempos difíciles y seguirá haciéndolo hasta que el Señor venga por ella, pero solo aquellos para los que Jehová es su fortaleza podrán gozarse en medio de las dificultades. Solo esos, porque los demás se lamentarán y correrán. Nosotros correremos a la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Habacuc dice, aunque todo esto suceda, y en este momento lo voy a invitar a que se ponga de pie y mantenga su Biblia abierta en esta porción de las Escrituras
y la vamos a leer juntos en esta mañana, vamos a entonarla. Hay una canción que dice estas palabras. Desafortunadamente ustedes ya me conocen, no soy buen cantante y en lugar de hacerlos sentir más espirituales los saco a correr, así que mejor no, leámosla por lo menos. Pero si usted se sabe la canción o la sabe entonar, no hay problema. Y empecemos en el verso 17. Y mientras lo decimos, digámoslo de corazón, y al final digámosle gracias a nuestro Dios por ser nuestra fortaleza. Así que vamos a empezar aunque la higuera no florezca, ¿ok? Empezamos al tiempo. 1, 2, 3. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y si los el producto del olivo, y los campos no den mantenimiento, y las ovejas no sean sacadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Así que la canción dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha, y los rebaños se acaben, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo me gozaré, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en las alturas me hace andar. Amén.